Protección presenta Conversatorio de Mercados con el vicepresidente de Inversiones Omar Rueda Galvis. El espacio para conocer una perspectiva del contexto mundial y estar un paso más adelante a la hora de crear su estrategia de inversión en el 2016. En vivo, vía streaming, a través de www.eventosproteccion.com. Gracias por conectarse con nosotros. La idea de estos conversatorios es que todos quienes estén conectados acá, clientes de protección, inversiones, tengamos herramientas suficientes para mirar la economía, entenderla un poco y en algún momento determinado tener esas herramientas, tener útiles que nos sirvan para tomar una decisión en la inversión. La idea también de este streaming es que yo no sea quien haga las preguntas, es que sean ustedes. Por eso ahí en la pantalla que están teniendo en el streaming van a tener el acceso al chat, es muy fácil y lo pueden hacer por ahí o lo pueden hacer también a través de nuestra cuenta de Twitter, que es absolutamente sencilla, es @protección. Vamos a tener varios temas. En el primero vamos a irnos a mirar así rápidamente el panorama mundial en la economía. Luego nos vamos a aterrizar un poco en Colombia y posteriormente vamos a mirar retos, oportunidades, dificultades en ese tema de la inversión. ¿Cómo hacerlo? Para eso, pues, invitamos a los mejores. El personaje de hoy es un personaje familiar, es un personaje de la casa y que tiene la gran ventaja, además de ser una gran persona con una gran capacidad para comunicar lo que sabe, el hecho de que es el vicepresidente de inversiones de protección. Bienvenido, doctor Omar Rueda Galvis. Muchísimas gracias por estar Mauricio, con nosotros. ¿cómo estás? Le prometí que no le iba a decir doctor y usted me prohibió decirle doctor y ya se me fue. Primer error, me lo perdona. Claro. Pero no, vamos a hablar de muchos temas. El primero, Omar, tiene que ver con la economía en general. Yo le puedo poner a usted varios panoramas. Nos podemos situar en varias posiciones. Una apocalíptica, pensar pues, en una recesión en los Estados Unidos, pensar en dificultades en Europa, en fin. O podemos tener una paradisíaca y decir, no, hombre, hay mucho por hacer. En esa mitad hay muchos grises, hay muchos caminos. ¿En qué posición se ubica usted? Primero que todo, buenas tardes a todos. Mauricio, es una pregunta que nosotros día a día vivimos y principalmente cuando arrancamos el año, nosotros lo que normalmente hacemos es tratar de establecer cuáles son esos tipos de panoramas negativos, neutrales o positivos que vamos a tener durante el año. En parte de ese proceso que nosotros llamamos asignación de activos, en el primer escenario, cuando empezamos a mirarlo en diciembre, finales de diciembre exactamente, lo que estábamos viendo era que durante el 2016 íbamos a continuar teniendo una muy alta volatilidad, una volatilidad como la que tuvimos el año anterior. Y dentro de esos escenarios negativos, nosotros empezamos a hablar de qué posibilidad o qué probabilidad tenía de que Estados Unidos entrara a recesión. Eso es un tema que sería muy negativo para el mundo. Las probabilidades actualmente, cuando uno mira índices como los de Goldman Sachs, ellos tienen un índice que durante los últimos 2 o 3 meses ha venido incrementando esa probabilidad de 0 a un 18%. E igual, cuando uno dice si Estados Unidos entra o no en recesión, vienen temas y es que los ciclos económicos son ciclos económicos. El ciclo económico de Estados Unidos ha venido durante los últimos años creciendo, casi desde el 2010, estamos hablando de un crecimiento de 5 años continuos. Hablan que esos ciclos económicos deberían ser de 2 o 3 años y existiría una gran probabilidad de que Estados Unidos entrara a recesión. Eso sería lo negativo. Parte de eso es porque la Fed decidió subir la tasa el año pasado, 25 básicos, que fue una de las altas volatilidades que le dio al mercado y seguimos con esas volatilidades. Ahora más adelante vamos a hablar. ¿Usted ve el ambiente para volver a subir esas tasas? ¿Cómo ve el ambiente en los Estados Unidos? No, Mauricio, la verdad no. Cada día menos. No solamente es lo que nosotros vemos, sino en el mercado en general. Cuando uno empieza a mirar esas probabilidades de que la Fed vuelva a subir 25 básicos
de aquí al resto del año cada día han bajado, pero con todos los últimos sucesos, uno va y mira actualmente las pantallas en Bloomberg y cómo los traders han estado en este momento especulando a que si eso sucede o no, las probabilidades han bajado al 2 o 15%. Pero la economía de los Estados Unidos se desaceleró, como nos contaron hoy, en el último trimestre del año 2015. Hubo una caída en las inversiones de las empresas, un freno en el gasto de los consumidores. Según, por ejemplo, también el Departamento de Comercio, el PIB creció apenas un 0.7% anual en ese periodo. Hubo una fuerte baja con relación al 2% del crecimiento interanual del departamento que midió durante el trimestre pasado, el tercer trimestre. Total, la pregunta es, las cosas no están fáciles. ¿Cómo nos vamos a afectar nosotros? Portafolios de inversiones que podríamos tener allá. Me afecta a mí en mi plática. Mauricio, ¿te parece si mostramos primero una diapositiva y hablamos de eso antes? Fantástico, de decir para ver el cómo panorama van los general. Portafolios y Por vamos favor. mirando el panorama nacional. Miremos. Entonces, en esto que ustedes están viendo, quiero que la dejemos ahí un momento. Al lado izquierdo mío estamos viendo lo que Estados Unidos, cómo ha afectado, China, la subida de las tasas, y si nos vamos al lado derecho, viene a ser el tema del petróleo, Irán y cómo le ha pegado al mundo emergente. Yo creo que si ustedes logran coger este mensaje durante esta hora que vamos a estar, Sí. para mí sería muy importante, porque definitivamente las variables que nos van a guiar de aquí en adelante, o la volatilidad que vamos a tener, es lo que ustedes ven a la derecha, que es el petróleo, y a la izquierda lo que son los países desarrollados. Sí. Entonces, si quieren, entramos en materia. En el caso de Estados Unidos, cosas para tener en cuenta durante el año, las elecciones en Estados Unidos, lo que ya acabamos de mencionar, la probabilidad de que la Fed suba la tasa 25 puntos adicionales, cada día lo estamos viendo menos probable. Lo que sucedió en enero, Mauricio, asustó mucho al mercado, que viene una combinación de la caída en China en su crecimiento y de la probabilidad de que la Fed siguiera subiendo la tasa. Sí. Ahora le adiciono algo más. Entonces, si vemos algo ahí, en el caso de China, ya bajando en la gráfica, China va a seguir siendo un riesgo para el mundo. Y China, el año pasado, y lo que comenzamos en el año en enero, ha sido el gran factor de volatilidad. ¿Por qué? Básicamente porque ellos han decidido primero devaluar su moneda. Devaluaron su moneda el año pasado con varias intenciones. La primera, que China dijo: yo quiero participar, que mi moneda sea tenida en cuenta como una moneda que los bancos la puedan tener dentro de sus reservas. Sí. Por eso devaluó. En esa devaluación pues generó, llamémoslo así, una volatilidad grande. Y una volatilidad grande porque cuando China devalúa, es lo mismo como, para poner un símil, Colombia decide devaluar y devalúa para poder competir en el exterior. Claro. Lo mismo hace China. Pero cuando China devalúa, lo que ellos están tratando de hacer es salir a vender a precios mucho más baratos. Es decir, que empiezan a trasladarle al mundo un tema que se llama deflación. ¿Listo? Eso por el lado de China. Ya hablamos de las tasas. Y si nos vamos al lado derecho de la gráfica, Ajá. que ya creo la vieron, estaríamos hablando del petróleo, Mauricio. Y todo viene completamente correlacionado. Cuando hablamos de petróleo, el petróleo ha sido uno de los grandes, o ha sido el mayor activo que le ha generado volatilidad a los mercados. El petróleo, ya esta historia la hablamos hace poco, y esa historia es que ha habido más oferta que demanda. La oferta sigue en 1.5 millones de barriles diarios por encima de la demanda. Pero si se pega esto a lo que te estaba contando ahora, que China se viene desacelerando, pues dice la gente, si esto se desacelera, Estados Unidos también, entonces el consumo va a ser menor. Entonces ya no le pego por la oferta, sino también le pego por la demanda, sí, al precio del petróleo. Entonces tengo 1,5 de barriles, que tengo mayor oferta, pero también digo que la demanda se puede desacelerar unos 100,000 barriles. Entonces eso ha llevado a que el precio del petróleo caiga. Caiga. Todavía no me vayas a preguntar para dónde va el precio,
porque no tenemos ni idea, y te lo voy a decir por qué. Le iba a preguntar, por supuesto, por la decisión posible de algunos países de la OPEP de desacelerar la producción del petróleo y que puede eso afectar el mercado del petróleo. Mire, a eso viene, y si quiere entremos hablando de petróleo. A ver, cuando el petróleo ya rompe niveles de $30 por barril o $35 por barril, empezamos a ver que muchos países empiezan a sufrir. ¿Por qué? Porque el precio de equilibrio para ellos salir a producir petróleo ya está por debajo de lo que lo pueden hacer, inclusive Colombia. Colombia, según los números que tenemos, su precio promedio está en $35. Países como Estados Unidos están sobre niveles de $38 o $40, que ya varios países en el mundo dicen, oiga, yo ya no soy capaz de producir petróleo. Y como no soy capaz de producir petróleo, tarde que temprano, esa mayor oferta va a desaparecer. Un ejemplo es lo que ha pasado acá en Ecopetrol. Ecopetrol acaba de anunciar que cerraba uno de sus pozos. Lo mismo que hace Ecopetrol lo están haciendo muchas compañías alrededor del mundo. Lo mismo que hizo Ecopetrol lo están haciendo las empresas del Shell Oil en Estados Unidos, que ellos han decidido no seguir taladrando o abriendo nuevos pozos. Normalmente el Shell Oil dura 18 meses. Lo que está produciendo es lo que ya está, ¿listo? Y cuando eso ya está, déjame te complemento algo, pues ellos van a tratar de seguir sacando la producción. Eso pegado a eso. 3, cuando hablamos de petróleo hay algo nuevo, que esto hacía rato no lo veíamos, y es que la curva de precios del petróleo tiene una forma que técnicamente la hemos llamado contango. Contango es que los precios al día de hoy están bajos y más adelante o en el largo plazo o mediano plazo están más altos. ¿Eso por qué es bueno hoy? Es bueno hoy porque cuando yo tengo contango, esta probabilidad que ha habido de hacer trading hacia abajo del petróleo empieza a desaparecer porque los traders empiezan a comprar petróleo hoy para venderlo más arriba. Sí. Entonces, a tu pregunta, Mauricio, sobre este congelamiento que están haciendo países como Rusia o países OPEC y no OPEC, es tratando de evitar que el petróleo caiga de la forma que ha venido cayendo. ¿Por qué? Porque saben que empieza a afectarles el tema del déficit fiscal. Yo le quiero empezar a hacer la siguiente pregunta. Habíamos mencionado esa palabra tan miedosa, tan difícil, que es la palabra recesión. Sí. ¿Recesión es sinónimo de malos resultados en los portafolios, doctor? Recesión, Omar, acuérdate, Mauricio. Recesión es una... A ver, cuando uno empieza a mirar muchos temas, cuando hablan de recesión o hablan de crisis, es la forma como uno los vea. Son dos formas de tomar oportunidades en los mercados. Sí. Yo me acuerdo hace poco cuando vino el señor Forbes a darnos una conferencia y hubo una pregunta que le hicieron a él y le dijeron, ¿usted por qué es billonario? Lo único que él dijo, es que yo hago contrario a lo que todos los demás están haciendo. Y eso es lo que pasa en las crisis. Las crisis del 2008, hubo mucha gente, inversionistas de grandes nombres, que salieron a comprar y se hicieron mucho más millonarios. Lógico, afectaría a los portafolios, pero los portafolios se mueven de una forma rápida para poder sobrepasar ese tipo de momentos, llamémoslo así, malos, y ubicar los portafolios rápidamente hacia oportunidades. Volviendo al tema del petróleo, para no dejarlo pasar, la Colombia de hoy es muy distinta a la de hace unos años en las bolsas de valores, donde usted veía que había una gran cantidad de inversión en petróleo. Hoy ya no la tenemos, hoy el petróleo ha bajado, la participación de Ecopetrol estará, ¿qué? ¿6%? Me dicen por acá, 6%, sí, 6%. Total, nos hemos como blindado un poco y vemos los resultados en Colombia. Sí. Ya vamos a introducirnos en el tema de Colombia, pero la pregunta es, ¿Colombia sí se está blindando de la manera correcta, digamos, para no dejarse afectar en los mercados accionarios por el tema del petróleo? A ver, ahí hay que entender algo. En el 2015 las acciones colombianas cayeron un 23% y en los últimos 3 años hemos caído alrededor del 40%. Esta caída del mercado accionario es descontando lo que se estaba previendo el mercado que venía sucediendo con uno de los mayores ingresos del país, que era el tema del petróleo. Pero hay que reconocer que los resultados macroeconómicos de Colombia son buenos. Una economía, después de que dependían sus exportaciones en un 50% del petróleo, vino creciendo al 3.2%.
Esos datos son buenos. Datos buenos, los temas de desempleo a los niveles con los que el país terminó son buenos. El tema de la deuda pública. La deuda pública, cuando uno empieza a revisarla, lógico, el nivel de la deuda respecto al PIB ha crecido. Ha crecido en estos momentos, está a unos niveles de un 39%, después de venir de niveles del 32%. Sí. Pero Mauricio, lejos, pero muy lejos a lo que vivíamos años anteriores, cuando pasaban cosas con el petróleo o pasaban cosas con el dólar, que si nos acordamos por allá en los años del 99 o el 2000, eran, llamémoslo así con palabras, catastróficas para el país. Sí. Entonces uno ve esas situaciones y dice, ¿por qué? Y te lo voy a decir por qué. Hay 4 cosas que no podemos olvidar, que es lo que tiene Colombia. Primero, tiene una tasa de cambio flexible, que en el año 2000 no la tenía y por eso nos afectó tanto, o en el 99. 2, tiene una inflación objetivo, que con eso ha llevado el Banco Central a tomar las decisiones de política macroeconómica monetaria que tienen que tomar. 3, hay un sistema financiero sólido que cada día, desde la crisis que vivimos en el 99 y el 2000 hasta el día de hoy, han venido fortaleciéndose a nivel regulatorio y a nivel patrimonial. Y 4, que es lo último, y ahora podemos hablar sobre el tema de la calificación de Colombia. El gobierno durante estos últimos años ha sacado algo nuevo, que es el tema de la regla fiscal. La regla fiscal, a pesar de todo lo que ha venido sucediendo para el 2016, la meta es mantenerla en el 3.6. Entonces son 4 factores que a países como nosotros, emergentes, los ha llevado no a blindarse, sino los ha llevado a saber navegar en estas aguas turbias. Porque esa es otra pregunta, ¿no? Cuando hablan de países emergentes, esa visión que tienen de nosotros significa pues que somos malos negocios. No, yo ahí tengo una opinión, Mauricio, y es que ayer precisamente teníamos una reunión con un analista internacional. Y cuando saca un analista internacional, saca una gráfica hablando sobre los países emergentes. Sacó en una sola gráfica 7 países de la región donde está Brasil, Argentina, Venezuela. Lo que te quiero decir es que cuando nos ponen allá no ven sino solo un paquete. Y cuando uno ve ese paquete, pues lo ve uno muy regular, porque Brasil cayendo al 3.7, su economía, Venezuela muy mal, Argentina va saliendo. Entonces uno ahí es donde tiene que empezar a decir, a ver, espérate un minuto, empecemos a mirar cada uno de los países cómo se comporta. Pero si así es como nos ven, entonces ahí es donde digo que nos están viendo mal. ¿Por qué? Porque en la época del 2000, yo no sé por qué estamos hablando tanto del pasado, pero en esa época era razón de preocupación que el caso de que tuviéramos una cuenta de déficit corriente muy alta o que las exportaciones se cayeran, los países emergentes sufrieran. Sí. Pero ahí nuevamente, como te dije, ya tenemos un tema de monedas flexibles que ayuda, ya tenemos un tema de inflación objetivo que ayuda a estos momentos malos. Tercero, cuando esa sucedía, también empezaba el consumo interno a caerse mucho. Todo lo que ha venido sucediendo en estos últimos 10 años es que precisamente la clase media ha venido creciendo y han sido un gran soporte de la economía nuestra, que en el caso nuestro de Colombia es entre el 65 y 70% del Producto Interno Bruto, y ante estas situaciones, estos países emergentes se han sabido mantener. Estamos con el vicepresidente de Inversiones de Protección, Omar Rueda Galvis, en este conversatorio sobre mercados vía streaming, en el cual ustedes pueden participar. En la pantalla que tienen ahí, al frente en sus computadores, está debajo el chat, pero también pueden comunicarse a través de nuestro Twitter, @protección. Hay en este momento personas conectadas en Miami, en Houston, en Medellín, en Cali, en Bogotá, hasta en La Ceja nos están mirando en este momento. Un saludo y muchísimas gracias a ustedes. Hay una pregunta por Twitter. ¿Qué efecto tiene la desaceleración de la economía de China sobre la economía colombiana? Es decir, si se acelera China, ¿yo por qué me va a afectar? Bastante. A ver, el tema de China, que no habíamos acabado de esta parte internacional, China ha venido creciendo a niveles del 6.9. El tema de su crecimiento es que el mercado o los analistas mundiales no le están creyendo. Sí. No le creen que estos datos sean ciertos. Razones, cuando van y miran el consumo de la energía apenas ha venido creciendo a niveles del 0.2 o menos del 1%, que dicen, oiga, yo no estoy entendiendo cómo una economía crece al 6.9 y la energía creciendo a estos niveles.
Si una economía como China se acelera, no solamente le pega a mercados emergentes, sino al mundo en total. Eso fue lo que pasó en enero. Cuando ellos se desaceleran, pues dejan de consumir a nivel mundial, que ya lo están haciendo, porque ya te expliqué, ellos vienen haciendo un consumo interno. Eso es lo que hablábamos al comienzo, parte de los altos riesgos que tenemos y vamos a continuar viendo de aquí en adelante si China no es exitoso en su política de hacer un crecimiento a través del consumo interno. Sí. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos nos vamos a internar en otro tema que el gobierno anuncia un apretón importante para este año. Se habla de una reforma tributaria nueva. Hay muchos temas, la necesidad de dinero para las vías 4G, está también el tema de la venta de Isagen, la caída del petróleo en Colombia. Sobre esos temas vamos a hablar a continuación. Muchas gracias por estar con nosotros, pero ya seguimos. Hemos entendido que tenemos clientes que quieren ir más allá del ahorro. Por eso, presentamos Protección Inversiones, un nuevo posicionamiento y modelo preferencial diseñado para acompañarle en el cumplimiento de sus objetivos financieros y ayudarle a estructurar un portafolio de soluciones en inversiones, seguros y pensiones. Vamos con usted más allá, pensando en su futuro. Somos su aliado y lo acompañamos en la gestión y preservación de su patrimonio. Invierta con protección. Vamos a entrar ahora en este bloque pequeño, unos 20 minutos, a hablar sobre el tema de Colombia. Muchas cosas nos afectan, la venta de Isagen, la situación de Ecopetrol, el proceso de paz, el fenómeno del niño, que entre otras cosas acabo de ver ahí en el Twitter, el IDEAM anunciaba que más o menos unas 3 semanas nos queda de fenómeno del niño fuerte. Ojalá empiece a flaquear el fenómeno, pero nos afectó muchísimo. Acabamos de conocer también una disminución, un cambio disminuyendo pues hacia lo negativo, aunque no necesariamente negativo, de la calificadora de riesgos Standard & Poor's hacia Colombia. La reciente noticia, por ejemplo, de la salida de Ripley, de Citibank, que se va y solo se queda pues con su mercado corporativo. La situación de Colombia, señor Omar Rueda Galvis, ¿cómo la ve? Si quieren, podemos proyectar este slide, por favor, esta diapositiva. Veamos esta entonces. A ver, empecemos a hablar del tema de la calificación. Ahí está. A Colombia, si quieren, en esta gráfica, las barra de color verde claro es Standard & Poor's, la naranja es Fitch y la azul es Moody's, y la parte de abajo es como desde el año 93 hasta el 2016 se ha comportado la calificación de Colombia. Sí. Si nosotros podemos ver desde el 2009 desde el 2008-2009, las calificadoras, las 3 calificadoras han estado hacia el alza, incluido la de Standard & Poor's, donde logramos grado de inversión y lo nombran con una calificación que se llama BBB. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos bajan la calificación? Yo creo que ya vieron la diapositiva. Nos bajan la calificación por algo que a nosotros tampoco nos gustó mucho. Y es lo siguiente, creemos en que el tema de la regla fiscal para Colombia es muy válido, tener una regla fiscal de 3.6, con este crecimiento que viene proyectando el gobierno del 3%, se hace lógica. Pero cuando el gobierno anuncia de que van a postergar la reforma tributaria, el mercado se empezó a poner nervioso. Y no solamente por el tema de la calificadora, los precios de los bonos empezaron a perder valor a nivel internacional y a nivel local. El mercado se adelanta a lo que sucede con la calificadora. Nosotros dentro del escenario que teníamos era un escenario donde le bajaban el outlook a Colombia de estable a negativo, que fue lo que sucedió. Todavía no le han bajado la calificación. Esperamos que no le bajen la calificación si el gobierno saca rápidamente la reforma tributaria. Sí. Este llamado de atención, llamémoslo así, pero sí le quiero preguntar sobre eso, ¿en qué sentido vería usted las necesidades más apremiantes de la reforma tributaria? ¿Cómo lo plantearía usted? ¿Qué es lo que necesitamos? A ver, desde su punto de vista, por supuesto. Vámonos primero al corto plazo. Cuando la calificadora dice
Señores, Colombia, lo pongo de un negativo, de estable a negativo, es porque ellos empiezan a ver que el tema de los ingresos y los gastos en Colombia empiezan a sufrir. Sí. Por eso, ayer anunció el gobierno un recorte de 6 billones del presupuesto para este año, y si quieren me permiten, podamos mirar otra diapositiva, que es información que salió el día de hoy. Ahí está. Que estábamos viendo esos 6 billones de dónde deberían salir. Ya nos están explicando en la parte de arriba es tema de funcionamiento, donde el funcionamiento lo van a recortar en 2.4 billones. Nosotros nos pusimos a ver en detalle y es cada ministerio decidió aportar un pedacito a cada uno de este tema del funcionamiento. Gastos generales, transferencias, y una noticia que no es buena, pero tenían que hacerlo, y es que en el tema de la inversión hubo un recorte de 3 billones. Sí. Entonces, cuando ellos ya se ajustan, nosotros cuando estábamos mirando los números, estábamos esperando que el gobierno tuviera un recorte de 4.1 billones, no de 6. Sí. Es decir, que la noticia hoy se toma positiva. ¿Por qué? Porque dicen, oiga, el llamado de atención que está haciendo la calificadora lo está teniendo en cuenta el gobierno y lo va a hacer. ¿Listo? Eso es primero en el corto plazo. Cuando vamos a mirar más a mediano plazo, ¿por qué se necesita una reforma tributaria? Cuando uno va y mira la reforma tributaria, cuando uno va y mira el presupuesto del gobierno para el año 2017, para el año 2018, uno ya empieza a notar que hay unos huecos que el gobierno tiene que cubrir. Esos huecos los tiene que cubrir con una reforma tributaria. Y en esa reforma tributaria tienen que tocar varios aspectos. Lo han mencionado, el gobierno todavía no ha decidido qué aspectos en los que quiere tocar, pero van a tener que tocar tema de IVA, no sé en cuánto, van a tener que tocar tema de dividendos, van a tener que hacer algo que eso sí lo han dicho claramente, es cómo afectar a las fundaciones. ¿Para qué? Para conseguir mayores ingresos. Definitivamente tienen que hacerlo, o el otro tema sería a nivel de recorte. Algo adicional, Mauricio, el gobierno se ha sincerado, y es que dentro del presupuesto ellos venían teniendo que los ingresos que iban a tener a nivel petrolero estaban con un petróleo a niveles de 50 y que iban a tener ingresos de dividendos por el petróleo. Hicieron dos cosas. Una, bajaron el precio de 50 a 34.7, 35, y dos, dentro del presupuesto ya colocaron que no iban a recibir nada del petróleo. Esa es la situación, necesitamos mayores ingresos, necesitamos también recortar gastos. Esa es la situación de por qué cuando hablábamos al comienzo del petróleo, países como a nosotros nos empieza a afectar. Omar Rueda Galvis, vicepresidente de Inversiones de Protección, con quien estamos hablando en este conversatorio sobre mercados vía streaming, que está precisamente a disposición de ustedes para que tengamos entre todos más herramientas de discusión y de análisis de la economía con miras a unas futuras inversiones. Pueden escribirnos en nuestro chat, debajo de las pantallas que ustedes tienen al frente en sus computadores, o pueden enviarnos también sus preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, @protección. De esa manera nos estamos comunicando. Estaba hablando el señor Rueda Galvis ahora de ese anuncio del gobierno que confirmó finalmente el aplazamiento de 6 billones del presupuesto general de la Nación para el año 2016, discúlpenme. Eso significa que bajará, le voy a decir, aquí lo tengo anotado, 215,9 millones a un monto de 209,9 billones de pesos. El presupuesto de la Nación. El presupuesto de la Nación, exactamente, para este año 2016. Le voy a lanzar una teoría que no es mía, sino que la leía esta mañana. Decía, ese recorte presupuestal anunciado por el gobierno es inefectivo, porque es un recorte del mismo presupuesto del gobierno y para la coyuntura macroeconómica que tenemos no es un proceso notorio. ¿Qué piensa de esa teoría? No estoy de acuerdo. O sea, cuénteme. Le voy a decir por qué. El año pasado el gobierno hizo un recorte de 12 billones. Este año ya empezaba a hacer recortes de 6 billones. Yo creo que tiene que ser efectiva y va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha empezado a reconocer, cuando usted, mejor dicho, en la casa, alguna de las dos personas pierde el empleo, algo hay que hacer en la casa. Cierto. Hay que dejar de salir a la calle, hay que dejar de gastar en cine, hay que dejar de comprar ropa, hay que dejar de consumir. La única forma de que el gobierno pueda seguir caminando como lo han venido haciendo, así sea el crecimiento un poco más bajo, es recortando gastos y tratando de buscar los ingresos. Creo que es efectivo.
Lo que pasa es que sí nos estamos enfrentando a una condición económica en el 2016 diferente. Hablemos algo de crecimiento. Si el año pasado el crecimiento fue bueno, el crecimiento para el 2016, las perspectivas es que no sea tan alto. El gobierno sigue hablando de crecimientos del 3%, hay otros analistas que hablan del 2,4% y el mismo Banco República anda a niveles del 2,7%. Cuando uno empieza, sin hacer números matemáticos ni nada, usted empieza a decir, oiga, el gobierno me le baja inversión. A esto sucede que el consumidor en Colombia también empieza a cambiar su forma de consumo porque hay una variable que se llama inflación que lo está llevando a ahorrar y a decir o a gastar menos. Cuando uno empieza a sumar esas dos variables, quieras o no quieras, el crecimiento va a empezar a bajar. Sí. Eso afecta al país, lógico, pero creo que se han venido preparando para tener unas buenas condiciones para terminar el año. Aquí tengo una pregunta que me envían por Twitter. La inflación está en 7.45%, la más alta desde 2008. Sí. ¿Esto es temporal, cree usted? ¿Qué espera de las tasas de interés? ¿Van a subir más? Buena pregunta. Ahí hay dos, y para que se acuerden de la gráfica que pusimos al comienzo, por allá hay como un sol. Ese sol queríamos hablar precisamente sobre el tema de la inflación. La inflación en Colombia se ha venido dando principalmente por dos cosas. Primero, por el fenómeno del niño y segundo, por el tema de la devaluación. El fenómeno del niño le ha venido pegando a los alimentos. Cuando uno se pone a desagregar el tema de la inflación, encuentra que a nivel de alimentos, la sola inflación de alimentos va en el 12%. Cuando uno empieza a mirar el transables, este va creciendo en el 7.4%. El tema es si el fenómeno del niño es temporal o no. En nuestro escenario, eso es temporal. Sí. ¿Hasta dónde va a subir la inflación? No sé hasta dónde va a subir. La inflación puede subir hasta el 8, 8,5, 8,80. Se puede ir hasta allá. Esa inflación se puede ir hasta allá, pero la vemos temporal. Cuando la inflación se sube allá, también viene otro efecto, que es que las expectativas de la inflación de los agentes se ha empezado a incrementar. Cuando usted ve al Banco República, a él no le interesa es si la inflación se subió, sino las expectativas, si se subieron o no se subieron. El Banco República ha empezado a subir las tasas, el viernes subió 25 básicos. Cuando suben estos 25 básicos, lo que ellos están tratando es de controlar es las expectativas. Esas expectativas están a niveles del 4,5. Para sorpresa de todos y muy buena noticia, es que los últimos incrementos de la tasa de interés del Banco de la República se están transmitiendo aceleradamente a la economía y esas expectativas están a niveles del 4,5. Lo que te quiero decir es la inflación puede que vaya al 8, al 8,5, no sé hasta dónde se vaya, pero en el segundo semestre la tendencia es a que se baje. ¿Cuál es el número? Ese número no me preocupa. Lo que sí nos preocupa es que sí haya esa tendencia hacia la baja, donde la inflación puede terminar en el 5, 5,5, 6, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que en el 2017 se va a entrar en el rango entre el 2 y el 4%. Pero esos mayores incrementos de las tasas no significaría una desaceleración de la economía, eso no es... Claro, cuando el Banco República sube tasas, precisamente hace es que el consumidor, cuando vaya a comprar algo, le empiece, llamémoslo así, a doler y diga, oiga, yo ya no soy capaz de endeudarme para salir a comprar una moto, un carro, más bien no lo cambio, no lo hago y dejo de consumir. Sí. Es decir, la economía empieza a desacelerar. Y lo acabas de decir, o sea, este es el, llamémoslo así, en el escenario en que vamos a estar en el 2016, donde las personas se preocupan mucho por lo que pasa en el corto plazo cuando la inflación sube, pero nosotros como inversionistas lo que estamos viendo es nuevamente que como esto es temporal, estamos viendo una oportunidad muy grande en tasas de interés. Hombre, Diego Gómez nos escribe a través de nuestro Twitter, @protección. ¿Qué se espera del dólar en el año 2016? A ver si le pongo ese tronco en uña y si me responde esa preguntita. Ahí yo te voy a dar la respuesta y decisiones que hemos tomado. Cuando usted tiene un activo como el petróleo que tiene una volatilidad de más del 50%, y este tiene una alta correlación con el precio del dólar, cualquier precio que te diga alguien es correcto. Entonces ahí lo que te quiero decir es, las expectativas del petróleo es que termine después del segundo semestre a niveles de 40 o 50.
si el petróleo llega a esos niveles, veríamos... Las expectativas como otra vez. Del petróleo. Del petróleo. Lleguen a niveles de 40 o 50 por barril, ahí es donde veríamos que el dólar debería bajar. Y te va a pegar algo. Si uno se pone a mirar la economía de Estados Unidos, durante estos 3 años que ha venido creciendo, hemos tenido una época de dólar fuerte. La pregunta es de aquí en adelante, si Estados Unidos no viene creciendo de la forma que lo viene haciendo, el dólar debería seguir siendo tan fuerte. Entonces son escenarios en los que hay que empezarnos a mover y de acuerdo para dónde vaya el petróleo, va a ir el dólar. Es que esa es entonces la pregunta, y esa sí es más del millón, esa sí es la de los 2 millones, la del dólar es la del millón, ¿para dónde va? ¿Qué oportunidades tenemos en esto que estaba usted describiendo, ¿no? ¿Para dónde virar las inversiones? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Entonces, mira, ahí hay varias. Primero, cuando nos vamos al mundo internacional, uno empieza a decir, bueno, yo en Estados Unidos no me estoy sintiendo tan tranquilo, no estoy viendo unos retornos muy altos. Europa y Japón siguen teniendo retornos altos, no comparados a los que obtuvimos el año pasado, pero siguen altos. Pero cuando uno se pone a mirar, y vuelvo y me pego al comentario que hizo Mr. Forbes, todos los traders en el mundo han hecho 2 trades. Irse contra el dólar fuerte e irse en contra de los emergentes. Cuando estas 2 cosas pasan, hay 2 oportunidades grandes, emergentes y dólar. Y en esos emergentes y dólar, lógico, hay mayor volatilidad, mayor riesgo, pero hay muchas mayores probabilidades de retorno. Eso incluye las acciones del país. Por eso nosotros hemos visto que en enero el mundo, llamémoslo así, tuvo una gran caída en las acciones a niveles del 15 o 18% en mercados desarrollados y Colombia creció el 5% en acciones. Hoy va al 7,5%. O sea, pero oiga, tan paradójico, si el petróleo se me cae, yo porque estoy acá, pues es lógico, porque la gente, todo tiene un nivel. Y el nivel ha llegado en muchos activos que los inversionistas dicen, ¿sabe qué? Yo de aquí en adelante quiero seguir tomando ese riesgo porque veo en países emergentes escogidos donde quiero estar. Entonces ahí veo una oportunidad. 2, hablamos del tema de inflación y si estamos hablando que la inflación es temporal, también hay que empezar en tasas de interés. En tasas de interés de largo plazo. ¿Por qué? Porque esas tasas de largo plazo, tasas del 9%, 9,5%, con una volatilidad muy baja entre el 5 y el 6, empiezan a hacer retornos muy atractivos para cualquier inversionista. Cuando uno va a hacer una inversión, por pequeña que sea, uno se vuelve quisquilloso, se vuelve muy miedoso, porque bueno, finalmente es su platica. Y a uno lo asusta, por ejemplo, un tema como que Ripley haya decidido irse de Colombia, como que Citibank también, y haya dejado solamente pues una oficina en mercados acá. ¿Cómo interpreta eso? ¿Eso nos ha afectado? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso es asustador? ¿Eso es una cosa normal? Mauricio, yo ahí te puedo contestar. La Polar, que es de Chile, también estuvo. Ripley también estuvo. Falabella estuvo y está. Home Center estuvo y está. Yo creo que eso también depende de las estrategias que cada una de estas compañías han tenido. Yo creo que el retail en Colombia ha sido particular. Empresas diferentes dedicadas al tema de retail que han logrado interpretar al consumidor colombiano todavía están y siguen estando con muchas utilidades. Es decir, eso es la dinámica natural de un mercado. La gente entra, se va, prueba mercados, les funciona, no se va. Así es. Pero mira, precisamente esta semana estaba hablando con alguien que decía sobre varios almacenes en el centro de las ciudades donde estaba Polar y otro tipo de almacenes populares al lado de la Polar. Decía, uno no entiende cómo esos almacenes tradicionales eran completamente llenos de personas comprando y endeudándose y en la Polar era vacío. Entonces ahí uno dice, ¿qué estrategia usaron la uno para la otra? Entonces, yo entiendo la preocupación cuando las cosas empiezan a ver uno este tipo de noticias. Es normal, el mundo no es que esté claro, el mundo está muy enrarecido, pero el hecho de que el mundo esté enrarecido no significa que no haya oportunidades. Yo ahí, Mauricio, te puedo decir algo. Nosotros hemos aprendido a tener algo en el tema de las inversiones y es que se llama tener un objetivo y tener disciplina en lo que nosotros hacemos. El año pasado, que fue tan malo en acciones, malo para muchos activos, los portafolios cuando uno los mira no perdieron. Y ese es el trabajo nuestro, que cuando las cosas estén mal no perdamos. Pero eso sí, cuando haya utilidades,
esperamos que los clientes nos estén reclamando y los afiliados nos estén reclamando a que tengamos mayores utilidades a lo que los mercados dan. Le voy a hacer a continuación una pregunta sobre los CDTs, pero vamos a hacer una pausa. Recuerden que estamos con Omar Rueda Galvis, vicepresidente de Inversiones de Protección, en un conversatorio sobre mercados vía streaming, que es para ustedes, para que ustedes pregunten, resolvamos dudas y tengamos más elementos para pensar en una posible futura inversión, o presente también. Hacemos una pausa pequeña, no se vayan. Hemos entendido que tenemos clientes que quieren ir más allá del ahorro. Por eso, presentamos Protección Inversiones, un nuevo posicionamiento y modelo preferencial diseñado para acompañarle en el cumplimiento de sus objetivos financieros y ayudarle a estructurar un portafolio de soluciones en inversiones, seguros y pensiones. Vamos con usted más allá, pensando en su futuro. Somos su aliado y lo acompañamos en la gestión y preservación de su patrimonio. Invierta con protección. Muchas gracias por estarnos siguiendo, acompañando en este conversatorio sobre mercados vía streaming, de protección, inversiones, con el cual queremos compartir con ustedes algunas herramientas para que entre todos tengamos una perspectiva más grande de inversión. Estábamos hablando con Omar Rueda Galvis, vicepresidente de Inversiones de Protección, y estaba yo diciendo que antes de entrar en el tema ya de qué vamos a hacer para invertir, le quiero preguntar sobre el tema de los CDTs. Están rentando cada vez más y finalmente, ¿esto qué es? ¿Una buena alternativa frente a la renta fija, por ejemplo? A ver, hay que entender cosas. Primero, ya hemos venido hablando del tema de la inflación, cómo la inflación ha venido subiendo. Y dos, algo que ha pasado con las cuentas únicas nacionales. Las cuentas únicas nacionales, desde el año pasado, el Ministerio de Hacienda decidió concentrar la plata que tenía en todas las diferentes entidades gubernamentales en una sola parte. ¿Esto a qué llevó? Esto llevó a que varias entidades del sector financiero colombiano que se venían financiando con esa plata constantemente hayan quedado así, llamémoslo con un gap, que con ese gap han tenido que salir a captar plata. Esta plata estas que han salido a captar a niveles de 6, 6,5%, 7%, pero cuando uno va y mira, esas tasas de captación que están teniendo los bancos son captaciones hasta un año. Sí. No les interesa ir más allá de un año. Y Mauricio, ¿por qué no les interesa ir más allá de un año? Por varias razones. Primero, tienen la misma perspectiva de la inflación que nosotros, es decir, que la inflación es temporal, no es del largo plazo, entonces como no es del largo plazo, ¿yo para qué capto en el largo plazo? ¿Listo? Dos, yo necesito cerrar ese problema que tengo actualmente. Y tres, como estoy viendo una desaceleración de la economía, yo no voy a necesitar muchos recursos actualmente, que lo único que necesito es cubrir mis necesidades de corto plazo y salir en lo corto. Entonces, conclusión, esas tasas son tasas que estamos viendo a muy corto plazo, pero creemos que este movimiento del corto plazo lo que está dando es una oportunidad en las tasas de más largo plazo que uno ve en el mercado. Nuevamente te repito, hay tasas de largo plazo de niveles del 9, el 8,5, de 9,5. Aquí hay un riesgo grande y es si Colombia no hace la tarea como ya las calificadoras lo dijeron, y ese riesgo, si no cumplen ellos esas tareas, pues vamos a tener una baja de calificación y las tasas posiblemente se suban más. No sé si se suban. Sí. Lo único que sé es que el corto plazo lo que está diciéndonos es que la oportunidad grande está en el largo plazo. Oiga, hablando de otro factor que se me acabo de acordar, es el tema del plan antievasión del gobierno. Sí. Y yo quisiera preguntarle a usted qué piensa de eso, porque eso tiene un alto impacto en la economía y en nuestras inversiones. Sí. A ver, el gobierno tiene dentro de su plan de ingresos para este año 121 billones. Dentro de esos 121 de recaudo de impuestos, hay por allá una cuenta que se llama Plan de Antievasión de 4 billones. En una reunión que teníamos con ellos nos explicaban que el año pasado lograron recaudar el dinero que recaudaron porque habían contratado 800 funcionarios para ese plan de antievasión. Este año, para lograr esos 4 billones, están planeando contratar otros 1.000.
Es una gran pregunta que tenemos, pero creo que con la necesidad que hay actualmente del país, esos nuevos 1.000 funcionarios que van a contratar van a tratar de buscar por cualquier parte, en empresas y personas naturales, la forma de que paguemos los impuestos como hay que pagarlos. Quienes nos están viendo a través de este streaming, en este conversatorio sobre mercados, hay una platica ahí, en los bolsillos, grande o pequeña. ¿En qué invertimos en este 2016? ¿Cuál es la recomendación? ¿Y en qué monedas, por ejemplo? Nuevamente seguimos con la misma recomendación. Primero definan qué perfil tienen y definan muy bien qué es preservación de capital y qué es crecimiento de capital. Cuando yo hablo preservación de capital, que es la mayoría de, llamémoslos así, inversionistas en Colombia, donde son inversionistas muy conservadores, donde dicen yo no quiero perder un centavo, no quiero saber de acciones. Yo quiero contar con esta plática. Sí, yo quiero que se me quede quieto. Nosotros tenemos varias alternativas y portafolios, como un portafolio de alta liquidez o protección 30, donde no tienen riesgo de pérdida. Eso se llama preservar capital. Pero yo creo que en estos momentos hay gran oportunidad de pensar en crecimiento de capital. Y en el crecimiento de capital, pues tenemos varios portafolios. Y no importa si es protección o no importa cuál empresa, yo les voy a decir lo siguiente. Cuando uno habla de portafolios, tiene que mirar varias cosas cuando hablo de crecimiento de capital. Si yo soy un perfil conservador y me quiero ir a un portafolio balanceado conservador, como esto es de crecimiento de capital, también tiene posibilidad de perder algo de capital. Sí. En el caso de nosotros, cuando yo me meto a un portafolio balanceado conservador, en algún momento del tiempo tenemos calculado que el portafolio puede bajar el retorno a menos 3.95, al 4. ¿Durante cuánto tiempo? Más o menos durante 90 días. Si yo digo tengo mayor capacidad de asumir riesgo y me voy para un portafolio moderado, también tenemos un portafolio balanceado moderado, pero también tiene una cualidad. En cualquier momento podemos perder o podemos tener un retorno del 7% negativo, y ese retorno negativo dura más o menos unos 90 días. Sí. Nosotros lo que lo llamamos, técnicamente se llama drawdown y T-drawdown. Igual pasa con los fondos de crecimiento de mayor riesgo, donde tenemos para las personas que hoy les gustan las acciones, que las acciones en Latinoamérica, en Colombia las vemos muy atractivas. Seguimos pensando que en Japón y Europa van a existir cosas positivas. La noticia ahora el 10 de marzo, esperemos que Europa vuelva y le meta plata al mercado, que va a hacer que este mercado vuelva y suba. Y en un portafolio como esos de balanceado crecimiento, en algún momento puede perder el 11% o tener un 11% negativo. ¿Por cuánto tiempo? Más de 250 días. ¿Por qué les cuento estos detalles? Porque en cualquier portafolio en que entren, un inversionista es lo mínimo que debe preguntar para que no tenga sorpresas en el futuro. ¿Y en qué moneda invierto? Ahí te digo, es uno de los grandes retos. Estamos viendo que hay que estar en monedas líquidas, euro, yen, dólar y peso. Cada una de estas monedas siendo muy activos en algo que llamamos temas de coberturas y algo muy táctico. Porque como les dije ahora, hay una gran pregunta en el mundo. ¿Será que el dólar tiene que seguir siendo tan fuerte cuando Estados Unidos no sigue mostrando la misma fortaleza? Entonces son preguntas que en el 2016 nos vamos a ir contestando y vamos viendo esta normalización del mundo hacia dónde nos lleva. Nos hacen esta pregunta por Twitter. ¿Para quién es mejor realizar inversión con este mercado tan cambiante? ¿Para un nacional o para un extranjero? Para los dos. O sea, si yo estoy afuera y me voy a poner en los pies de un extranjero, yo miro a un país como Colombia y digo, oiga, venga, voy a mirar acciones. Si yo miro acciones, como les contamos al comienzo, cayeron un 40% durante los últimos 3 años, más una devaluación parecida a la caída del dólar, 70%. Entonces uno empieza a decir, uy, espérate un minuto, que es que allá en un país de esos, viendo el tipo de administración que tiene, el tipo de compañías, veo oportunidades para comprar en Colombia. O dos, si yo le creo a lo que está haciendo un gobierno como Colombia en sus finanzas, creo que hay tasas de interés muy interesantes. Se me ha olvidado contar, cuando vas y miras acá en Colombia una tasa de 10 años que está al 8.80 y vas y miras esa misma tasa de 10 años a España, en España está al 1.60. Y si usted se va para Suiza, le tiene que pagar al suizo para que le tenga la plata, es decir, que te da tasas negativas. Y si se va para Estados Unidos, la tiene al 1.73. Es decir, que el mundo anda buscando tasas de interés
a nivel mundial. Hay países con muy buenas condiciones económicas que vale la pena estar y hay otros que no. Y si yo estoy en Colombia, también es donde debo decir cómo diversifico mi portafolio, porque aquí también tengo muchos activos o mucha exposición en Colombia y qué debería yo estar mirando afuera. Omar, también por el chat nos pregunta Diego Gómez, con la situación de este año de 2016, los resultados de las empresas posiblemente no vayan a ser tan buenos. ¿Cree usted que la inversión en acciones sea sostenible? Yo lo que creo es que en el tema de las acciones ya vinieron descontando muchas cosas de las malas noticias. Eso es lo que estamos viendo. Mire, hay empresas que uno mira en detalle que cayeron el 50% el año pasado, u otro tipo de entidades que cayeron el 23 o el 28, y hoy vemos esos precios cómo se han venido recuperando. Técnicamente, con la subida tan grande que han tenido durante de enero a febrero, hay algo técnico que debe haber una pequeña corrección a la baja, pero creo que sigue existiendo mucho apetito de compra. Homer, ya que aquí entre nosotros dos, ¿cómo me convence usted que yo tengo que buscar a un experto? ¿Por qué no buscar yo en los mercados para invertir? ¿Por qué recurro a alguien como Protección, por ejemplo? A ver, mira, estamos en unas épocas de mercados cada día más sofisticados. Y en esta sofisticación se necesitan personas, y no tanto personas, sino procesos de inversión muy robustos. Creo que en Protección hemos venido desarrollando durante los últimos años un proceso de inversión muy robusto. Es un proceso que para tomar una decisión lleva el análisis y la participación de muchos integrantes de toda la compañía para poder tomar la mejor decisión en tu nombre. Eso es lo que hay que venir buscando. Estar tranquilo con la compañía en la que está, sentirse respaldado con las compañías en que están, porque definitivamente donde ustedes pongan un peso o la persona ponga un peso, tiene que sentir respaldo y mucha afinidad con las entidades con las que está trabajando. Hay otra pregunta también que nos hacen en esta ocasión por el chat. ¿Cómo, en inversiones, qué es corto plazo y qué es mediano y largo plazo? Esa es la primera. Y la segunda, pues, ¿cómo invierto en Protección en estos activos? O sea, pregunta fácil y difícil de contestar, porque es que corto plazo depende del objetivo que yo estoy buscando, o mediano o largo plazo es de acuerdo al objetivo que yo busco. Si tú me dices, yo soy muy conservador y quiero preservar mi capital porque el otro año necesito pagarme la casa o quiero hacer un viaje, pues tu corto plazo es un año, o ese es tu largo plazo. Pero para inversionistas como nosotros que venimos viendo que en el largo plazo es donde se encuentran los mejores retornos, estamos hablando de épocas de más de 5 a 10 años. Lógico, cuando uno empieza a hablar de estos temas, la gente dice, oiga, pero si en los últimos 3 o 4 años el retorno de las acciones han caído 40%, entonces ¿dónde está ese tema de largo plazo? Precisamente es eso. O sea, en estos momentos cuando las cosas se ponen tan mal, es cuando uno tiene que tener muchísima claridad mental de ver si los activos que por una condición externa, como fue en este caso el petróleo, le pegó a las empresas colombianas, por ejemplo, si es válida o no es válida y decidir si pierde o más bien tomas oportunidades para comprar en estos momentos. Tenemos otra pregunta por nuestro Twitter, @Protección, de la gente que nos está siguiendo en este conversatorio sobre mercados vía streaming. ¿Cómo cree usted que estará la rentabilidad de los portafolios balanceados, Omar? A ver, yo ahí te contesto y es más bien qué volatilidad es la que estamos calculando en los portafolios. Bueno. Y antes de darte retorno, ¿por qué la volatilidad? Porque cuando yo me meto a algún tipo de estos portafolios balanceados, que te dije que tenía que buscar, hay que ver es primero la volatilidad. Y esa volatilidad es qué tanto me arriesgo yo en esos portafolios. Entonces, en un portafolio balanceado creemos que la volatilidad en el 2016, con la valoración de los activos que haya hoy, estamos creyendo que va a tener una volatilidad del 3%. Cuando miramos los portafolios balanceado moderado, una volatilidad del 6%, y el crecimiento, una volatilidad del 11%. Con eso trato de responderte si yo con esa volatilidad soy capaz de entrar a un portafolio de estos, o más bien miro otro tipo de alternativas. De todas maneras, cuando yo me voy a un tema de acciones individuales, la volatilidad de una acción individual o del año pasado fue del 23%. Eso es lo que vivimos. O sea, yo compro una acción, puedo perder o ganar un 23%. Tengo otra pregunta por el chat, la escribe Luis Alberto. Con el incremento de las tasas de interés por parte del emisor, ¿la inversión en renta fija se
torna en pérdidas. ¿Cuál es entonces el horizonte de tiempo para que la renta fija se vuelva rentable? ¿Habrá que esperar a que bajen las tasas de interés? Ahí te pego a la pregunta que hablabas ahora sobre las tasas del CDT. Cuando el Banco República empieza a subir tasas, precisamente estas tasas del corto plazo son las que empiezan a perder valor, o no llamemos perder valor, se empiezan a indexar a la nueva tasa que tiene el Banco República. ¿Qué pasa? Lo que empieza a coger valor son tasas de largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esas tasas de largo plazo, las estoy viendo como inversionista, que el República hoy está haciendo algo y es controlándome la inflación en el corto plazo para yo no sufrir en el largo plazo. Entonces ahí el consejo es más bien comprar largo plazo, pero si esa no es mi necesidad, nuevamente te digo, y no es mi horizonte, claro, allá no es donde debe estar. Si por ejemplo digo en el corto plazo, yo creo que a un año necesito mi plata, tasas del 7, siéntalas, que son buenas, pero también hay que entender que en el corto plazo van a estar un poco más altas. Sí. No sé, ¿me hago entender? Sí. O más bueno. Una última pregunta. Mirando todo lo que usted nos ha dicho, y me voy a volver al panorama en China, ¿cómo cree que nos va a ir en los Oscar con el abrazo de la serpiente? ¿Vio la película? Todavía no la he visto, te digo la verdad. Todavía no la he visto. Es muy buena. Muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias. Mauricio, muchas gracias. Por habernos, ¿lo desconcerté un poquito? Un poco. Pues tiene relación, si se fija bien. No, mentiras. Muchísimas gracias, Omar Rueda Galvis, por esta hora, por estos minutos compartiendo con nosotros para hablar de este tema de los mercados, de las inversiones, de lo que está haciendo Protección con los portafolios, de lo que significan largo, mediano, corto plazo, lo que nos espera en Colombia, cómo tenemos una serie de retos y oportunidades en donde la economía se mueve. Para nosotros es muy importante la opinión de ustedes frente a este trabajo que estamos haciendo en este streaming, en este conversatorio. Hay una encuesta que van a encontrar ahí en la página y que las agradeceríamos mucho, es muy importante para nosotros, que valoramos inmensamente eso que ustedes nos están diciendo. Este streaming va a quedar grabado y va a ser después reproducido en nuestra página, lo pueden consultar en cualquier momento. A ustedes, muchísimas gracias. Les repito, nuestra página eventosprotección.com, que es la página donde van a encontrar este streaming y este conversatorio con Omar Rueda Galvis, vicepresidente de Inversiones de Protección. Mil gracias a ustedes que se conectaron con nosotros. Les estaremos anunciando un próximo streaming, un próximo conversatorio sobre un tema distinto. Creo que va a ser reforma tributaria, el tema tributario. Mejor lo estaremos analizando y esperamos, por supuesto, su asistencia. Mi nombre es Mauricio Arroyave. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted también. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. Y les recomiendo de verdad que vea la película. Es buena. No crea que no. Muchas gracias. Muy amables. Protección presentó Conversatorio de Mercados con el vicepresidente de Inversiones, Omar Rueda Galvis. El espacio para conocer una perspectiva del contexto mundial y estar un paso más adelante a la hora de crear su estrategia de inversión en el 2016. En vivo, vía streaming, a través de www.eventosprotección.com. Gracias por conectarse con nosotros.